A esta hora de la noche, las puertas de la iglesia de Santiago Apóstol de Almería estarían abiertas para ver a la Virgen, a la titular de la Hermandad de la Soledad, a la Virgen de los Dolores, subir a ese lugar, al Cerro de San Cristóbal, como cada viernes de Dolores, comenzando así una nueva Semana Santa. Sin embargo, los tiempos que corren, los tiempos que estamos viviendo, han hecho que no podamos disfrutar de ese momento un año más. Y por eso precisamente vamos a compartir con los amigos de la Hermandad de la Soledad un programa especial donde, atención, para aquellos que en algún momento hayan pensado que la historia de la Semana Santa de Almería se remonta a menos de 50 años, a menos de un siglo, sepan que están francamente equivocados. Hoy estamos en un lugar que roza ya los 250 años de historia. Bienvenidos. Vive, descubre, siente. 100% Almería. Toda la naturaleza, la belleza interior, historia, tradición, lo auténtico. Toda la inmensidad que funde cielo y horizonte. Toda la luz de las estrellas. Todo el sabor de la tierra. Todos los sonidos, aventuras que contar. Bosques, desierto, el sol y el azul más intenso. Todos los colores de una provincia que te atrapan desde que llegas. Todo es 100% Almería. Costa de Almería y Diputación, tu tierra. La verdad es que cuando uno llega a Almería y lo primero que hace es entrar en este lugar, en la iglesia de Santiago Apóstol, lo primero que hace es sorprenderse. Y lo segundo, darle las gracias a don Francisco Escames Mañas, muy ilustre señor. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por abrirnos las puertas de este hermoso lugar. Es una alegría tenerle aquí con nosotros. Muy amable. Además, usted es una persona, yo diría que académico en los conocimientos. Estamos en un lugar, permítame, padre, que le pregunte, estamos en un lugar cargado de historia. Así es. ¿Cómo ha conseguido, aunque luego hablaremos de este asunto con Baltasar, con nuestro historiador, pero cómo ha sobrevivido esta iglesia a lo largo de los años? Porque hasta querían llevarse las piedras de esta iglesia. Estamos gente bruta en cada generación, contemporánea de la catedral, en pleno siglo XVI. Y tiene una estrategia estupenda de disuasión para que desde el mar se vea una ciudad con una inmensa mole, que es la catedral, 5.000 metros cuadrados, Catedral Fortaleza. A la izquierda la Alcazaba, un soberano castillo, y a la derecha se veía otro bastión que era, no se podía saber qué era, pero el Templo de Santiago. Por eso vemos que la torre no acaba con sus típicas tejas, ¿eh? Y así, pues el que viniera se lo podía pensar dos veces, porque realmente parecía una ciudad más fuerte de lo que en realidad era. Y efectivamente, aunque se erige muy pronto sobre el papel, ya celebramos los 500 años, erigida en 1505, pero para mediados del siglo ya está construida. Y tiene pues una historia, porque el casco histórico, aquí al lado, terminaba en la puerta de Purchena, y por eso lo principal de Almería pues tenía sus cultos en Santiago, que está tan cerca de la catedral, y venía a veces incluso el cabildo a algunos cultos. Y así va enriqueciéndose en personas, en vida, en arte. Por desgracia, la desamortización pues costó cara, porque luego los vecinos salieron muy avariciosos. El convento de los franciscanos, en la actual iglesia de San Pedro, está a un paso. En el siglo XVII se empieza San Sebastián, Gran La Huerta, y ahora queda muy cerca. Así que los vecinos salen con una iglesia muy grande, que para las grandes celebraciones
pues son muy vistosas, y les parecía ya que Santiago estaba de sobra. Suerte al ejército español que dijo, pues no señor, que nosotros necesitamos un almacén, y esto es lo que impidió ese disparate. De armería, vamos, de artillería. Sí, sí, sí. O sea que aquí hubo pólvora, ¿eh? Aquí hubo pólvora. Todo lo que quisieron meter, pero eso sirvió para que no demolieran el templo. Luego vamos a hablar, padre, de toda la historia de este templo, la historia de la hermandad también, una hermandad con origen servita. Y a veces me pregunto, padre, bueno, estoy entrevistando a un muy ilustre señor, no sé si le incomoda que me dirija a usted como padre. No, es una maravilla, que representa a Jesucristo y esa es la razón de llamarnos padres. Muy bien. Se lo agradezco, padre. Si el gran público conoce el significado de la palabra servita, ¿qué significa ser servita? Bien, pues esta orden representa y encarna el impulso de la devoción a la Virgen de los Dolores, que toca mucho el alma, quizá porque sociológicamente, pues hasta el siglo pasado, era más frecuente la mortalidad de niños y jóvenes, y claro, más cercano todavía ese fenómeno de ver las madres deshechas, impotencia, que los antibióticos aquí pues se difunden a mediados de los 50, sobre todo en los 60, o sea que con una infección de boca pues hasta se podía morir cualquier adulto, entonces tenía ese hecho de la naturaleza. Y entonces ven cómo la Virgen le ayuda a vivir con esperanza en el dolor. Por eso es tan frecuente la representación del Calvario, la Virgen con el Señor en la cruz y San Juan, como diciendo, mirad, la muerte no es el final, que Cristo nos ha redimido y por eso, sufriendo con María, gozaremos con Cristo. Y la hermandad, padre, la hermandad de la soledad, ahí estamos viendo, por cierto, el bello rostro de la titular de la hermandad, con los clavos de Cristo, con la corona de espinas en sus manos. Esta hermandad, a pesar de no contar con una excesiva nómina de hermanos, mantiene muy a gala ese servicio al que lo necesita. Y además muy cerca del centro, en un barrio en el que hace falta más colaboración. En estos tiempos de pandemia, la cosa se ha recrudecido, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el número en la Iglesia en general nos debe preocupar no tanto, un poquito menos. Y lo que importa es la calidad. Y un servidor ya tiene cierta perspectiva, llevo camino de 17 años acompañando esta hermandad y como padre y modestia aparte, pues procuro hacer todo lo posible desde mi servicio de capellán conciliario para afianzarla en el sentido que nació y en el sentido que la quiere la Iglesia. Entonces, desde mi atalaya, lo que veo es tantas personas de fe, tantas personas, que no es un escaparate. Claro, en la calle pues se ve lo que aparece, pero el sacerdote tiene la ventaja de ver más la esencia. Y entonces eso es lo que mueve, que son pocos, bueno, pues lo que importa es que sean buenos. Calidad y no cantidad. Exactamente, que hagan lo que sea. Y entonces esto lleva a realidades como que el hermano mayor, cuando se suprimen la presencia de los fieles en general en los cultos, pues a mí no me ha dejado ni un día solo en esta iglesia. Y lleva a que en esa época tan dura de confinamiento, entre varios valientes, que quizá algunos dirían con ese término castrense de temerarios, pues organizan con todos los permisos en una sede del gobierno, de la subdelegación del gobierno, el reparto de ayuda, porque había personas que podían tener para pasar tranquilamente y otros no.
Y la hermandad pensó en eso. Y entonces, ahora, ¿quién hace las cosas? Pues hubo hermanos que lo hicieron, ¿estamos? Así que el Espíritu Santo nos va impulsando para que seamos así de fuertes como la Virgen, de estar al pie de la cruz. Entonces yo puedo decir, y no estamos en una batalla de flores, que ha habido unos testimonios muy hermosos. ¿Estás orgulloso de esta hermandad? Bueno, orgulloso, a lo mejor, muy satisfecho, pero que lo de orgulloso no quiero decir así en el sentido ese de envanecer, no, pero sí que veo mucho bien, mucho fruto. Dígame una cosa, padre, cuando uno está acostumbrado a entrar en la iglesia de Santiago Apóstol y a ver a la Virgen de la Soledad, de la Hermandad de la Soledad, la Virgen de los Dolores, ahora hablaremos de la vocación que tiene también, pero uno, debido a esa familiaridad ya con la Virgen de encontrársela todos los días, usted sigue rezándole. ¿Y qué le dice a la Virgen? Hombre, ¿qué voy a decir? Ruega por nosotros, ayúdanos, y le presenta circunstancias concretas y caras concretas y las vidas de todos, porque el sacerdote a lo mejor, pues en una diversión, pues habrá fiestas familiares que comparte, pero en otras cosas, pues eso no es el momento. Y sin embargo, para la cara esa tan crucificada de la existencia, el sacerdote hace falta que esté presente. Y, por ejemplo, hace poco se llevó el Señor a una cofrade y cuando le daba los sacramentos, pues rezábamos juntos y nos emocionábamos juntos. Junto a su cama estaba el cuadro con la imagen de la Virgen. Y entonces, pues, esto es la vida, que no es una ocasión al año, que no es aparentar, sino que es caminar humildemente. No somos perfectos, ni el cura ni el papa, pero estamos intentándolo. Padre, me cuentan que Lorca, en su juventud, tuvo un flechazo con la titular de la hermandad e incluso le dedicó unas palabras. Vamos a recordarlas, pero aprovecho ya para agradecerle que haya estado en este día con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias, padre. Pues vamos a escuchar precisamente eso. Es curioso, porque es un documento al que le hemos puesto voz, pero son las palabras de Federico García Lorca dedicadas, según apuntan, a la Virgen que tenemos aquí, a la titular de la Hermandad de la Soledad, la Virgen de los Dolores. Escuchen. Virgen con Meriñaque, Virgen de Soledad, abierta como un inmenso tulipán. En tu barco de luces vas por la alta marea de la ciudad, entre saetas turbias y estrellas de cristal. Virgen con Meriñaque, tú vas por el río de la calle hasta el mar. Bueno, debe ser un orgullo para la Hermandad de la Soledad que Lorca pudiera dedicar estas palabras a su titular. Se lo voy a preguntar al hermano mayor, a nuestro querido amigo Francisco Javier Morcillo. Buenas noches. Buenas noches. Supongo que sí, ¿no? Porque además todo apunta, insisto, a que esas palabras, esas letras, eran dedicadas a nuestra Virgen, ¿no? Bueno, un orgullo para la hermandad y yo creo que para la ciudad de Almería. ¿Quién no va a sucumbir ante semejante belleza de Virgen? Y Lorca mucho menos. Son suposiciones, pero todo apunta por los datos de que se refería a la Virgen de la Soledad, por la referencia al mar, al Miñá, que son atributos muy característicos de esta Virgen. Y sabemos que unos años antes de ese poema, que está incluido en el poema de Cantejondo, él estuvo aquí estudiando el bachillerato, entonces es muy probable que él conociera y viviera la procesión del Viernes Santo. Son argumentos más que suficientes. He hablado de la ciudad de Almería porque probablemente estemos en una hermandad a la que todo el pueblo almeriense le tenga afecto, es decir,
uno puede ser cofrade o miembro de una hermandad de Almería que no es la Hermandad de la Soledad, pero con la Hermandad de la Soledad todo el mundo siente afecto. La ciudad con la soledad es una relación amorosa, es lo que hemos hablado antes. Una hermandad de casi 250 años, imaginaros el pozo y la tradición que hay en esta casa. Entonces hay cantidad de anécdotas, de experiencias, de historias y la historia propia de la ciudad, tanto política como social, también ha afectado a la Virgen como si fuera una vecina más de esta ciudad. De hecho vamos a hablar de lo que ocurrió en esta misma iglesia de Santiago Apóstol cuando se perdió la imagen por culpa de las llamas que prendieron en la puerta de esta iglesia. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito, hermano mayor, pero antes el párroco nos ha apuntado a ese sentido de colaboración, a ese cómo se remanga la gente de su hermandad, esa calidad más que cantidad de hermanos que tienen. ¿Qué es lo que están haciendo exactamente ahora mismo por quienes más lo necesitan? Bueno, como decíamos, no somos una hermandad excesivamente populosa en cuanto a número de hermanos, pero sí lo que tenemos cierto ahora mismo es hacer lo que podemos. No hemos intensificado el culto, que al fin y al cabo es la principal función que tiene una hermandad. Estamos ahora combinando este centenario y con el Viernes de Dolores, y sobre todo caridad. Tenemos un barrio que por desgracia tiene muchísimas necesidades y llevamos durante muchísimos años cada 2 o 3 meses haciendo repartos de alimentos. El año pasado fueron casi 30 toneladas, por no saber ahora mismo el dato exacto, de alimentos que repartimos. Precisamente el lunes, después del Domingo de Resurrección, tenemos otro nuevo reparto de 14.000 kilos. O sea, no paramos, porque estamos viviendo unas situaciones que las necesidades y las hermandades nos obligan a ello. O sea, si ustedes tienen que pedir para dar, se pide para dar. Para eso estamos. Para eso están. Es verdad, hermano mayor, que cuando hablamos de la Hermandad de la Soledad, la sombra de la Virgen de los Dolores es muy larga, ¿no? Y casi, no sé si eclipsa a ese gran misterio que tienen ustedes o no, pero es un misterio lleno de historias interesantes. Un misterio realizado por Juan Manuel Miñarro, en el que antes solo podíamos ver a la figura de San Juan. Sí, la figura de San Juan va ligada a la Virgen pues desde principios de siglo, poco después de que la Virgen empezara a procesionar, de que la hermandad pasara de ser una hermandad servita, digamos así, de gloria, a ser una hermandad penitencial. Y fue ya en las décadas de los 90 cuando se intentó, usando esa figura tan histórica en la hermandad, pues dar un giro de tuerca y concebir un misterio que pasa por ser un misterio único en Andalucía. Es un misterio único en Andalucía y permítame, hermano mayor, que cuente esto. Lo que representa el misterio de San Juan, de ese acompañamiento cuando entierran a Jesús, cuando fallece Jesús y lo llevan al sepulcro, esa vuelta del sepulcro, que yo creo que muchos lo hemos vivido, todos los que hemos perdido un familiar cercano, hemos vivido como ese sentimiento, ¿no?, de dejar a nuestro familiar querido en el cementerio y abandonar ese lugar. En este caso, sin la Virgen, no hay presencia de la Virgen, porque la Virgen está sufriendo en su soledad. Claro, era la manera de mantener un poco el carisma que tiene la hermandad y la vinculación del atributo de la soledad hacia la Virgen. Y una manera un poco también de integrar ese conjunto en una jornada, como era el Viernes Santo, y darle un sentido. Como bien hemos hablado antes, y ahora referirá el hermano Baltasar, cuando los propios hermanos encargan la imagen en el año 41, ya dejan muy claro que la Virgen tiene que representar precisamente eso, el séptimo dolor, que es el entierro de Cristo. Claro, entonces, no tendría sentido que formara parte del misterio. Por eso las imágenes secundarias que se ven acompañando a San Juan en el misterio son la Magdalena. Sí, son los que supuestamente, las Tres Marías, exactamente, lo de evangélicamente tuvieron que asistir al entierro de Jesucristo. Y es los varones y las santas mujeres. Y es San Juan quien ocupa en este caso la figura más relacionada con Jesús. Exactamente. Y a la que se le tiene devoción. El discípulo amado, claro. Aquí, exacto, es el aquí discípulo se le da amado. culto como un titular más.
y lo demás pues forma parte de lo que es el lenguaje evangélico del paso, por así decirlo. Hermano mayor, ustedes salen a la calle sin acompañamiento musical, sin grandes alardes de exornos, pero sin embargo despiertan una grandísima devoción, hasta el punto de que cuando, por ejemplo, la Virgen está en la puerta de la iglesia, se suceden saetas y saetas. Sí, sí. La relación de la Virgen con la saeta en la ciudad es algo indiscutible. Hay quien dice que la saeta es, digamos, una parte más de la propia idiosincrasia y el acompañamiento musical que tiene la Virgen. O sea que luego hablará un hombre de esa historia, pero es increíble, sobre todo a la hora de entrar, ese pique que hay entre los saeteros por ver, exactamente, por ver quién es el que va a cantar la última saeta en la calle. Y bueno, yo creo que son los momentos que Almería espera con emotividad y nos hace en cierta manera también muy personales. ¿Cuánto daño le está haciendo a la hermandad, hermano mayor, el que no podamos ver a San Juan y a la Virgen de los Dolores en la calle? Hombre, imaginaros que el culto principal que tiene una cofradía es la estación de penitencia. Pero bueno, nosotros sí es verdad que nos hemos volcado sobre todo en el culto interno, en hacer el sextenario que se viene haciendo de 1829 y en potenciar lo que decíamos antes, no solo la caridad material, también la caridad espiritual es muy importante. Nosotros asistimos con el viático a los hermanos, a los enfermos, impedidos que no pueden asistir. Y eso es una manera también que tiene la propia ciudad de Almería de respondernos. ¿Qué piensa cuando ve esas imágenes? Hombre, yo tengo la suerte, por ser hermano mayor, de verlas, porque voy en la presidencia delante del paso de la Virgen, pero me emociona muchísimo. Sobre todo me emociona el ver la gente cómo solo la mira ella. Nosotros no llevamos elementos externos que nos digan una música o otra cosa a ella, y eso es lo que a nosotros nos enorgullece, que ella debe ser el centro de atención. De hecho, dicen que el manto de la soledad nunca acaba de la cantidad de gente que va detrás en promesa. Qué bonito, qué bonito. Estamos viendo una auténtica joya, una joya que tuvieron ustedes, hermano mayor, que rehacer, porque lo perdieron absolutamente todo, salvo los enseres. Solo conservamos lo poquito que se conservaba en casa. La hermandad en aquella época era hermandad muy pobre. Nosotros, en los años 30, la hermandad dejó de salir en el año 31, si no me equivoco, porque ya hubo altercados, ya esa sensación de inestabilidad política, hubo carreras en el paseo y otros sitios, y ya la hermandad decidió solo hacer culto interno y no salir por evitar precisamente un mal mayor, como pasó a lo mejor en otras zonas. ¿Qué planes tiene la Hermandad de la Soledad para el futuro más cercano? Bueno, ahora mismo también estamos volcados sobre todo, en culto y caridad. Y como proyecto de hermandad hemos adquirido una casa y es nuestro deseo pues, afrontar la rehabilitación en estos años. Todo va a depender también porque de recursos, estamos volcados en ello y vamos a ver si de cara al 250 aniversario, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, pudiéramos tener el gran privilegio de inaugurarla. Hombre, yo creo que una hermandad con 250 años de historia merece una casa hermandad como núcleo para que todos los soledanos podemos juntar. Claro, para que todos los soledanos puedan compartir momentos y puedan seguir ayudando como lo siguen haciendo a quienes más lo necesitan. Le agradezco mucho su hospitalidad, hermano mayor. Desde que hemos llegado a Almería sentimos ya un cariño especial por esta hermandad y por sus titulares, de verdad, muchísimas gracias. A vosotros por venir. Ha sido un auténtico placer. Bueno, por cierto, dentro de un ratito vamos a escuchar una saeta cantada a la titular de la Hermandad de la Soledad, porque tiene mucha importancia, pero no se pierdan tampoco el rato que vamos a compartir con las camareras de la Hermandad, porque tienen francamente que contarnos, tienen historias muy interesantes que contarnos, sobre todo cómo se encontraban a la Virgen en los años en los que ella se iniciaban en esto de ser camarera, donde el cuidado que nos piden los imagineros, los restauradores, pues no se conocía, y entonces se hacía con todo el cariño
pues por ejemplo, el darle unos colores a la Virgen y a decentarla para cuando hiciera estación de penitencia. Enseguida vamos a hablar de todas estas cosas. Vive, descubre, siente. 100% Almería. Toda la naturaleza, la belleza interior, historia, tradición, lo auténtico. Toda la inmensidad que funde cielo y horizonte. Toda la luz de las estrellas. Todo el sabor de la tierra. Todos los sonidos, aventuras que contar. Bosques, desierto, el sol y el azul más intenso. Todos los colores de una provincia que te atrapan desde que llegas. Todo es 100% Almería. Costa de Almería y Diputación, tu tierra. Lo hemos comentado al inicio del programa. Probablemente quien no se preocupe por hurgar en la historia no descubrirá nunca que en Almería hay una hermandad, la Hermandad de la Soledad, que tiene muchísima historia. 250 años, historias, leyendas, anécdotas. Quienes hemos venido desde Sevilla para encontrarnos con los amigos de la Hermandad de la Soledad, hemos descubierto muchísimas cosas que ahora vamos a contarles. Pero si tienen oportunidad y no conocen esta hermandad, ya les digo yo que hagan lo posible por venir, porque son muchísimas cosas interesantes. Le voy a preguntar a nuestro amigo historiador, don Baltasar González Pascual. Buenas noches. Muy buenas noches. Le voy a preguntar cuál ha sido, a bote pronto y a modo de titular, el peor momento en la historia de esta hermandad. Bueno, la Hermandad de la Soledad, pues, con 250 años de historia, pues podéis imaginar que ha vivido pues muchas anécdotas, muchas historias, y todas ligadas a la historia de la propia ciudad, de la propia Almería. El momento más trágico, por supuesto, pues se vive el 21 de julio de 1936, cuando se incendia la parroquia, cuando se incendia este templo donde estamos, se queman los titulares, se quema el archivo de la hermandad, el archivo parroquial, justo ahí en la Plaza Flores, aquí al ladito de donde estamos. Pero me gustaría detenerme ahí, Baltasar, porque estamos hablando que solo habían pasado tres días de la revuelta, o al día siguiente prácticamente, ¿no? Sí, aquí en Almería tuvimos la mala suerte de que el levantamiento al principio parece que iba a ir de una forma, luego fue de otra, y al final pues cayó en manos republicanas, y 3 días, como tú has dicho, el 21 de julio, se queman todas las iglesias, se quema todo el patrimonio. En Almería todo lo que salía a la calle en Semana Santa se quema, se destruye, y ese pues fue el verdadero... Y eso ha sido una espada de Damocles para la Semana Santa almeriense, yo creo, en general, porque en Almería estuvieron más tiempo, hasta 3 años, con el bando rojo, bueno, pues por las calles, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros aquí en Almería, pues en otros lados no pasó, que a lo mejor la represión duró 1 año o año y pico, pero aquí en Almería la guerra duró desde el principio hasta el final. Los 3 años fueron de dominio del Frente Popular, y hubo muchos encarcelamientos, muchas ejecuciones. La hermandad, por ejemplo, pierde a algunos hermanos, al conciliario, al párroco de aquí, Santiago, es asesinado también. Y verdaderamente que en Almería hay campos de concentración, hay ejecuciones sumarias, y entonces la hermandad, esa antirreligiosidad, ese antieclesialismo que hay, pues repercute mucho en las hermandades, lógicamente. Hemos hablado del episodio más dramático, Baltasar, pero con la desamortización también hay un momento difícil para la hermandad y para el lugar en el que nos encontramos. Sí, en 1837, la desamortización de Mendizábal, en Almería se sufre mucho, se cierran conventos, se cierran algunas parroquias, y la parroquia de Santiago, donde estamos ahora mismo, que llevaba erigida desde 1539, pues se tiene que trasladar al convento de las Claras, porque las monjas se reunifican en las Puras, y ese convento de las Claras, ahí dura la parroquia de Santiago desde 1837 hasta 1899. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo imágenes preciosas de la fachada de Santiago a finales del 19.
y la preciosísima Virgen de la Soledad. Que es la que se perdió, imagen primitiva. la sí. imagen primitiva. Era una imagen del Círculo de José de Mora que llega a la hermandad entre 1762 y 1782. Y es curioso que cuando la Virgen sale ardiendo, cuando la Virgen se pierde, el encargo que hace la hermandad es: por favor, queremos una Virgen igual. Sí, y pocos meses después de que terminara la guerra, ya incluso la hermandad se reunifica, se reorganiza y incluso se celebra ese escenario en 1940 sin imagen, todavía no había imagen. Se encarga ese año la imagen a Pascual Hortel, que era un prestigiosísimo escultor, Premio Nacional de Escultura, que vivía en Madrid, él era de Villarreal, y se le mandan varias fotografías que había, se le mandan un patrón del manto, porque el manto se pudo salvar. Vamos a hacer una cosa, Baltasar, Sí. como estamos viendo imágenes que no se corresponden con lo que estamos hablando, Sí. empezamos a hacer este repaso con estas imágenes, porque hemos visto imágenes de la Virgen primitiva, es esa, ¿verdad? Sí. Esa es la primera imagen que se conserva. Es atribuida pues al Círculo de José de Mora. No es de José de Mora porque José de Mora había fallecido ya cuando la imagen llega aquí, ya lo he dicho, llega entre 1762 y 1782, porque la dona el fundador de la hermandad, que es el beneficiado don Manuel de Vargas, que es el sacerdote párroco que llega aquí en esa fecha a Santiago. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo la imagen que se ve con el manto de procesión antes de 1924, que es cuando se completa. Eso es un sumario de indulgencias, porque como venerable orden tercera, servita, como hermandad servita, pues la hermandad siempre ha tenido concedidas muchísimas indulgencias de distintos papas y de distintos obispos. Ese es el anuncio en 1876 de la primera salida procesional, que 100 años después, un siglo después de la fundación, con la llegada de Bartolomé Carpenter Rabanillo a la iglesia de las Claras, que es donde estaba la parroquia, que fue camarero honorario del Papa León XIII, esa es su acta de hermano, viene ahí su firma, pues él es el verdadero artífice de que se salga a la calle. ¿Y quién es? Ella es doña Francisca Jiménez Delgado. Ella era una almeriense muy potentada que vivía en Barcelona, y ella cuando murió en 1874, 75, no lo recuerdo, ella hizo una donación muy importante en su testamento. Por ejemplo, se cambió el suelo del convento de Santo Domingo, donde está la patrona, y ella deja escrito en su testamento que con un dinero se le haga un manto y una saya a la Virgen, que se hace en un convento de Murcia. Ajá. Y ahora estamos viendo la imagen de San Juan, portado en andas. Sí, esta es la imagen de San Juan, que el primero que sale en la hermandad, que sale en 1894, iba a salir un año antes, pero llovió, y desde 1894, con algunos altibajos, sale en la procesión. Esa imagen estaba en la parroquia de San Pedro y se trasladaba hasta aquí, para participar en la procesión. También en varios momentos de la hermandad sale también la Santa Cruz, incluso sale una Magdalena también en algún momento. Y ahora esa imagen de San Juan, que también se perdió en el 36, ¿verdad? Sí, efectivamente, era una imagen que se había encargado en 1928 en Olot, y también se quema en la plaza. Es sustituida por la de Miñarro, Juan Manuel Miñarro hace ese San Juan, que ahora va acompañado por todo un misterio, por las Tres Marías, por un romano que acompaña la escena. ¿Nos puede describir, Baltasar, la escena de ese misterio, que a mí me parece francamente interesante por los gestos, por las miradas, por la posición de las manos? Sí, bueno, el profesor Miñarro es todo un artista y le da una plasticidad y una teatralidad al misterio verdaderamente impresionante. Se ve en primer lugar a San Juan, como no podría ser de otra forma, y detrás de él se ven, José de Arimatea, se ven las Tres Marías y Nicodemo, y van acelerando el paso, porque hay un sanedrita, un judío sanedrita, que le está comentando a un soldado romano que esta gente eran amigos de Jesús y que a ver si hay que preguntarle a dónde van y qué hacen. Creo que tenemos imágenes precisamente del paso de misterio, para que podamos observar los detalles que Juan Manuel Miñarro tuvo en cuenta
a la hora de hacer estas imágenes secundarias o estas figuras, ¿sí? Pero hay una que yo sé que despierta mucha devoción en muchos de ustedes, especialmente en Baltasar, y es una imagen que podría ser perfectamente una dolorosa. Sí, bueno, las tres Marías son verdaderamente preciosas. A mí me toca un poco el corazón María Salomé, que verdaderamente podría ser la titular dolorosa de cualquier hermandad. Es preciosa. Mira hacia abajo, luego María de Cleofás, que lanza su mirada hacia el cielo. Y la verdad es que es muy, muy plástico y verla aquí en el coro es... Vamos a ver esas imágenes para que vayamos comentando también lo que estamos viendo, Baltasar, imágenes ya del siglo XX, de la Hermandad de los Servitas, por cierto. Yo sé también, Baltasar, que tenías... Ahora hablamos de ese origen servita y de la importancia, pero ¿qué significa lo que estamos viendo? Bueno, pues significa que hay pocas hermandades que tengan tantísimo patrimonio fotográfico de antes de la guerra en Andalucía, y eso conlleva una grandísima devoción. Esa es una imagen de 1902. Efectivamente, esa fotografía preciosa de 1902, que están costeadas por hermanos. Tenemos anterior, en el siglo XIX, hermanos que en su testamento decían que eran hermanos de la Hermandad de los Dolores, de los Dolores de Santiago, como se llamaba. Claro, porque, Baltasar, es verdad que se presta muchas veces a confusión la advocación de la Virgen con la de la Hermandad. Es Hermandad de la Soledad, Virgen de los Dolores. Pero también hay quien popularmente la llama Virgen de la Soledad. Sí, ahora ya está totalmente extendida esa advocación como la Virgen de la Soledad. Ella, su nombre desde siempre de la fundación, como Hermandad Servita, pues siempre ha sido Nuestra Señora de los Dolores. En todos los documentos del siglo XIX, en la prensa, pues siempre era Nuestra Señora de la Soledad, los cultos, perdón, Nuestra Señora de los Dolores, cultos a la Virgen de los Dolores. Pero, ¿qué pasa? Pues que en 1876 se sale a la calle por primera vez y en prensa ya se habla de la procesión de la Soledad. Se habla de la procesión de la Soledad de María, en la noche del Viernes Santo. Entonces eso lleva a que poco a poco, décadas después, ya se le cambie un poco popularmente la vocación a la Virgen y se hable de la Virgen de la Soledad. Ajá. Bueno, una soledad de alguna manera paliada por la imagen que tiene a sus pies dentro de la iglesia de Santiago, ¿no? Una imagen de Salcillo, si no me equivoco. De Roque López, perdón, de uno de sus discípulos. Exacto, sí, de uno de los discípulos de Salcillo, que tiene además una historia relacionada con las promesas. Sí, popularmente se conoce como el Niño de la Promesa. Es una historia maravillosa, de estas que las hermandades siempre están por ahí. Esa imagen llega en el último cuarto del siglo XIX a la hermandad, porque había un matrimonio que era muy devoto de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, pero tenían la mala fortuna de que siempre que se quedaban embarazados perdían el bebé. Le había pasado varias veces. Entonces hacen la promesa, de ahí lo del Niño de la Promesa, de que si no les pasa más, de que si pueden llevar a buen puerto el embarazo, donarán una imagen de un niño Jesús para colocarla a los pies. Y así pasa. Efectivamente tienen 3 niños, tienen 2 niños y una niña, creo recordar, y entonces pues adquieren una imagen de esta preciosidad que hay ahí, de Roque López. Van primero a la parroquia de San Pedro, porque allí hay otra Virgen de los Dolores. El párroco no se entiende, no llega a buen puerto, gracias a Dios, para nosotros. Y vienen aquí, hablan con el párroco de Santiago y efectivamente se coloca esa imagen, porque esa era la condición. Se dona la imagen con la condición de que esté siempre a los pies de la Virgen. Y así pasó hasta unos días antes del estallido de la guerra, donde el propietario viene, la coge, se la lleva a su casa en la plaza de San Pedro y ahí la guarda en una urna de cristal. En medio de la guerra, pues aquí en Almería había muchos saqueos, muchos registros de casas para ver quién había escondido, para ver qué es lo que se podía coger. Y entonces cuando llegan allí, la hija de este señor, que tenía 12 años, coge la imagen y se va corriendo, la salva. Fantástica. Es impresionante, Una historia preciosa. Y ahí está, a los pies de la Virgen. Y emociona. Y ahí está también rodeada de estas piedras que
afortunadamente se han mantenido a lo largo de los años, ¿no? Sí, impone mucho ver estas piedras donde han pasado 5 siglos, más de 5 siglos de la historia de Almería, y que por casualidad siguen en pie porque con la desamortización, a mitad del siglo XIX, se intenta derrumbar este templo, utilizarla, porque no estaba en uso, utilizar estas piedras para hacer el puerto de Almería. Se hacen varias subastas públicas por las que nadie quiso pujar y nadie quiso participar por el respeto que se le tenía, y al final esto durante muchas décadas era un almacén de artillería. Esto, imaginaos, estaba lleno de explosivos, lleno de armas, y gracias a Dios pues pudimos volver en 1899. Hasta hoy. Hasta hoy. Querido Baltasar, muchísimas gracias por darnos esta lección de historia de Muchísimas gracias la a Hermandad vosotros. de la Soledad, hermandad que quiere tener este detalle contigo para perfumar aquellos lugares donde quieras. Gracias a Inciensos, la catedral, por poner el aroma, algo tan importante para llevarnos al lugar que queramos. Ponemos el incienso, cerramos los ojos y podemos imaginar, por ejemplo, a la Virgen de los Dolores, ¿dónde? Por supuesto, en la Plaza Flores. O en la plaza, en cualquier lado. En cualquier sitio, en cualquier sitio. Gracias, Baltasar. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hemos hablado de Juan Manuel Miñarro, una persona fundamental en la vida más reciente de esta hermandad y de un misterio único en Andalucía, donde no hay presencia de Jesucristo ni de la Virgen, pero sí de un San Juan y de 3 Marías que también, acompañadas por otras figuras secundarias, otras imágenes secundarias, componen, insisto, un misterio que no han de perderse. Bueno, pues el misterio de lo que intenta representar es algo que verdaderamente haría falta explicarlo un poco para que se entienda bien, ¿no? Porque es realmente un momento del duelo, pero es un momento del duelo itinerante. Es el momento en el que se representa el cruce de alguna manera entre las personas que vienen de haberle dado sepultura al cuerpo de Cristo, representado por las santas mujeres, María de Cleofás, Salomé, María Magdalena, San Juan, que es el eje principal del misterio, y José de Arimatea y Nicodemo. Entonces se produce un encuentro que no sabemos si verdaderamente se produjo o no, pero que lo que intenta narrar era la preocupación que tenían los príncipes de los sacerdotes, de que los discípulos de Cristo quisieran de alguna manera robar el cuerpo y después decir que había resucitado como lo habían anunciado, y entonces a Pilatos le piden que se ponga una guardia y que se ponga una custodia. Y lo que se intenta representar es ese momento de cruces de mirada entre José de Arimatea y uno de los miembros del Sanedrín, que se conocerían lógicamente por ser miembros del Sanedrín, y se dirigen los dos una mirada de desconfianza, como diciendo, ¿tú de dónde vienes? ¿Y tú qué es lo que vas a hacer? ¿No? De alguna manera. Y hay un soldado romano que representa lógicamente el poder de Roma, que era fundamental para poder poner la guardia o la custodia, y que irían de alguna manera al sepulcro para ver que todo estaba en condiciones, que se podían poner los sellos y que se podía poner allí una vigilancia durante una serie de días para evitar que se pudiese producir el hecho que los príncipes de los sacerdotes le cuentan a Pilato. Y Pilato, como no quiere tener problemas, pues evidentemente accede a las peticiones de los sacerdotes para poner una vigilancia. Y eso, pues, de alguna manera en los evangelios está expresado, y en los apócrifos pues también está expresado, ¿no? Y este misterio cuenta ese momento, ¿no? Y un duelo es itinerante, porque estamos acostumbrados a ver siempre, cuando después de un entierro, cuando vamos al cementerio y vemos la comitiva que regresa, es una comitiva itinerante, regresan de haber dado sepultura, y al mismo tiempo se cruzan con otras comitivas que a lo mejor van a hacer otro tipo de actividad. Y eso es lo que aparece en este paso, ese cruce itinerante entre unos y otros con diferentes objetivos, ¿no? Ellos van rotos por el dolor, San Juan es el que de alguna manera representa, sobre él están todos ellos, porque saben que es el discípulo amado, y al mismo tiempo Arimatea representa la protección que le da su propia situación social, que era reconocida y el propio Pilato la respetaba. Representan todo eso, y además era el dueño del sepulcro, el que tenía la autoridad para poder entrar en el sepulcro, para poder hacer lo que hizo, ¿no? Y esto es un poquito lo que se representa. Les vamos a contar ahora la importancia que tuvieron en su momento hermanos de la Soledad, que fueron conciliario. Por ejemplo, don Carmelo Coronel fue conciliario de la hermandad en 1936 y martirizado. Y también Juan Moya Collado, hermano de la hermandad, laico y martirizado con 19 años.
Vamos a preguntarle a don Antonio Saldaña Martínez, delegado episcopal para la causa de los santos y hermanos de la hermandad, que nos cuente quiénes eran. ¿Quién era don Antonio? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién era don Carmelo Coronel? Pues el beato Carmelo Coronel era un sacerdote almeriense, natural de Gádor, un pueblo precioso a la orilla del Andará, rodeado de naranjos, que ingresa en el seminario de Almería, comienza siendo paje del obispo don Santos Zárate y que se va a licenciar en teología, convirtiéndose en un personaje muy importante de la cultura de nuestra provincia. Como escritor, como pastoralista, también periodista, estuvo muchísimos años trabajando en el Diario Católico de la Independencia. Va a ser el director también de la hoja diocesana. Va a escribir un libro, Manual de Acción Pastoral a través de la acción eucarística, que va a tener una difusión muy considerable en toda la primera mitad del siglo XX y que llega a esta parroquia de Santiago en el año 1913, en la que va a estar durante un cuarto de siglo, 25 años, con esa impronta de ese compromiso sobre todo orientado en la pastoral obrera del Papa León XIII. Y llega el momento del alzamiento, llega esa fecha fatídica de 1936 y parece que era pues, prácticamente un objetivo, ¿no? Él era un hombre que estaba muy comprometido porque había trabajado abiertamente por el compromiso social de toda la pastoral obrera de aquella época, que era muy conocido en la ciudad, donde casi todos los días pues, nos podíamos levantar con un artículo del beato Carmelo. Y de momento pues va a ser detenido, va a compartir prisión con los obispos ya beatificados también de Almería y de Guadix, en el barco Astoymendi, hasta que el 1 de agosto de 1936 va a ser llevado a los Pozos de Taberna y va a morir martirizado. ¿Se cebó especialmente el bando rojo con la ciudad de Almería? No solamente con la ciudad, sino también con la provincia. Los sacerdotes, de una manera especial los párrocos y aquellos que tenían una mayor repercusión social, pues van a ser apresados y prácticamente en 2 años va a desaparecer un porcentaje muy importante del clero diocesano, incluido el propio obispo, el beato Diego Ventaja Milán. Estamos hablando de una época, yo siempre digo lo mismo, en las guerras no hay ni ganadores ni perdedores, creo que todos somos perdedores, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por la violencia y no sabemos convivir, es imposible que alguien gane. Pero me llama mucho la atención la historia de Juan Moya, porque estamos hablando de un chaval de 19 años. Un chaval de 19 años y de hecho la fotografía que se difundió con motivo de la beatificación lo muestra en esa faceta juvenil. Estaba jugando un partido de fútbol y allí aparece con su camiseta de manga sisa en una actitud muy deportiva. Es un personaje, yo creo que el gran tesoro, aunque desconocido, de la historia de santidad ya larga de esta hermandad de la soledad. Un chico que comienza en la aventura de los scouts, enamorado de la naturaleza, comprometido en todas las causas nobles que había en aquel momento en la ciudad de Almería y que va a tener un martirio donde la presencia de la Virgen y concretamente de la soledad va a darle una nota muy especial. Es de las historias de martirio más bonitas de todo el martirologio almeriense, que es muy extenso, porque son ya 115 los mártires que han sido reconocidos como tal por el Papa Francisco. Cuénteme algo de esa historia, ¿no? Pues en ese martirio, él no en el año 36 cuando comienza, sino en 1937. Van a detener a su padre, que era el que se encargaba de mantener a toda la familia, y él se intercambia por su padre. Un gesto ya, en esa edad, de un coraje, de una valentía importante. Primero sufre prisión en el Palacio Episcopal, que estaba requisado en aquel momento, hasta que es llevado al campo de concentración de Turón. Hemos escuchado hablar mucho de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, pero en Andalucía y concretamente en nuestras provincias, Almería, Granada, hubo campos de concentración.
donde lo obligan a construir una carretera que no tenía ninguna finalidad, sino la de torturar a todos los que padecían esa prisión tan cruel. A él lo iban obligando a que llevara un cántaro de agua y lo intentan incitar a que blasfeme. Él se niega y, consciente de que ha llegado el momento culmen de su martirio, repite las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mayor incitación de blasfemia, él se agarra a una medalla de Nuestra Señora que había conseguido ocultar durante todos esos meses de sufrimiento, y el 31 de mayo de 1938, es decir, ya en una segunda fase de la persecución religiosa y de la propia contienda, pues va a recibir en la cabeza una cantidad descomunal de disparos que nos muestran que no solamente se pretendía acabar con él físicamente, sino el odio que había podido despertar aquel jovencito de 19 años, como hemos repetido en más de una ocasión, que se negó y murió por no blasfemar y por no soltar aquella medalla de la Virgen. Es tal la sensación que causó en sus verdugos que se negaron a que recibiera sepultura y lo dejaron a la intemperie para que las fieras, las alimañas, pudieran acabar con su cuerpo. Pero se pudo encontrar cómo seguía aferrado a la medalla de Nuestra Señora. Bueno, es que además lo cuenta, padre, que está viendo uno una película, una triste película. Pero no son películas, sino que es la realidad histórica y el testimonio también que nos ofrecen en una hermandad que nace sobre todo para la santificación de los hermanos, por eso en esa espiritualidad de los siervos de María, y cómo después de casi 2 siglos y medio de su fundación, en el año 1938, uno de los cofrades da ese testimonio tan valiente y tan mariano: morir por no blasfemar, por no ultrajar una medalla de Nuestra Señora. Qué bonito. Mayor compromiso imposible. Me quedo sin tiempo prácticamente para preguntarle cuándo vamos a ver coronada canónicamente a la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Soledad. Pues, ¿O eso es un sueño muy lejano? Pues la coronación en la Sagrada Testa de Nuestra Señora, yo no sé cuándo será el momento, no será por falta de anhelo, pero yo creo que la Virgen tiene la corona más importante de todas. Tiene la corona de la devoción popular. Es la reina no solamente de esta feligresía, sino de toda Almería. Ha podido dar una dosis de santidad a todos sus hermanos. Y ahora, pues esperemos que los santos que tienen el cielo ayuden a los hermanos actuales a darle pues ese estímulo que quizás necesitan todavía y a solicitar del señor obispo, de la Santa Sede, pues esa corona que más de uno ya podemos soñar con ella y que en verdad se merece. Ojalá y estemos aquí para contarlo. Una Virgen que además, de alguna manera, padre, resurge de las cenizas como el ave fénix, ¿no? Una Virgen que resurge de las cenizas porque cuando acabaron con su efigie, en personas como estos 2 mártires de los que hemos hablado, no hemos dejado en el tintero también al que fue coadjutor durante muchos años de esta parroquia, el beato Rafael Román Donaire, que curiosamente funda también otra de las hermandades que actualmente procesiona en la ciudad y que supieron mantener con lo más importante, con la propia vida, que la soledad tenía un lugar y que la intercesión de Nuestra Señora contaba todavía en nuestra ciudad. Le agradezco mucho, padre, que nos haya acompañado esta noche y le voy a hacer entrega de un detalle de parte de la Hermandad y de Inciensos La Catedral. Usted estará ya muy familiarizado con los olores a incienso, con el perfume de incienso, pero le aseguro que este le transporta todavía más, todavía más. Cierre los ojos, encienda antes de cerrar los ojos, a ser posible. Encienda el incienso, prenda el incienso, cierre los ojos y váyase a qué lugar de Almería viendo la soledad, le pregunto. La salida de Nuestra Señora, la salida de Nuestra Señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, padre, y que vaya todo muy bien, y que volvamos a encontrarnos. Así se lo pedimos a Nuestra Señora. Muchas gracias, padre. Gracias. Muchas gracias. Pues todavía nos queda mucho, Todavía nos queda mucho porque tenemos que hablar también, ojo, porque la parte femenina de la hermandad, y especialmente esta hermandad, la Hermandad de la Soledad, es muy importante, Enseguida vamos a hablar con las camareras de la hermandad que nos van a contar anécdotas muy interesantes.
Agradezco mucho la ocasión que se nos brinda la Diputación de Almería para colaborar en este programa que se va a emitir sobre la Hermandad de la Soledad. Desde la Diputación apoyamos nuestras tradiciones y hablar de tradición y de Semana Santa irremediablemente nos lleva a hablar de la Hermandad de la Soledad. Una hermandad centenaria que además en torno a sí gira una devoción muy arraigada y muy profunda en Almería en torno a la Virgen de la Soledad. Por eso es una gran ocasión para dar a conocer la provincia de Almería, no solo como un gran destino turístico por nuestro clima y por nuestros paisajes naturales, sino también porque somos cultura, somos tradición y especialmente lo somos en Semana Santa y en torno a hermandades tan importantes y tan señeras como la de la Soledad. Vive, descubre, siente. 100% Almería. Toda la naturaleza, la belleza interior, historia, tradición, lo auténtico. Toda la inmensidad que funde cielo y horizonte. Toda la luz de las estrellas. Todo el sabor de la tierra. Todos los sonidos, aventuras que contar. Bosques, desierto, el sol y el azul más intenso. Todos los colores de una provincia que te atrapan desde que llegas. Todo es 100% Almería. Costa de Almería y Diputación, tu tierra. Bueno, nos hemos venido al lugar, al rincón, donde la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Soledad tiene todo su ajuar, tiene pues todas estas maravillas. Y nos venimos con dos mujeres que tienen la fortuna de poder estar cerca de la Virgen y de haber estado también, porque Mariana, por ejemplo, ha estado muchos años delante de la Virgen. Mariana y María Isabel, buenas noches. Buenas noches. Oye, Mariana, a mí me encanta esa historia de lo difícil que era al principio, oye, pues tener conocimientos para cuidar la imagen que tenían, ¿no? Entonces, usted, con todo el cariño del mundo, pues maquillaba a la Virgen para que saliera más bonita, ¿no? Yo no la maquillaba, le lavaba la cara y le lavaba las manos. Y me lo enseñó la que había aquí de sacristana. ¿Estamos hablando de qué año? En el año 70. Y la sacristana le decía... Me decía, ella la cuidaba. Ella no era de la cofradía. Ella la cuidaba y ella no dejaba que nadie la tocáramos. Pero yo me la fui ganando poco a poco. Pues mira, María, sí, por lo que usted diga, pues María, pues sí, pues esto me parece bien, pues me deja usted que le ayude a esto. Y así me la fui ganando. Y ya ella me enseñó lo que ella le hacía a la Virgen. ¿Y qué era lo que le hacía? Pues lo primero era que le lavábamos la cara. Te voy a decir una cosa que te va a reír, pero era así. Con leche y con clara de huevo. Así le limpiaban la cara a la Virgen. La cara a la Virgen y las manos. Entonces luego ya se le ponía toda la enagua que lleva debajo, que llevaba 4 o 5. Me río porque me estoy imaginando a Juan Manuel Miñarro, que tuvo que restaurarla, preguntándose... Yo la hacía como me habían dicho, claro, con mucho cariño, casi siempre se me saltaban las lágrimas cuando le estaba limpiando la cara, porque eso de así, de tenerla tan cerca, así tan cerquita, y entonces ya luego pues la vestíamos con todas las enaguas que llevaba, las sayas, los corpiños, las cosas. ¿Y alguna vez le has dicho, Mariana, que eso de limpiarla con clara de huevo y con leche, eso era perjudicial para la imagen? ¿Se lo han dicho alguna vez? Nadie me lo ha dicho, nunca, jamás. Decían que eso era lo importante, que era muy importante para poder mantenerla. Mantener la policromía, ¿no? Exacto. Entonces yo así lo hice. Hasta que ya dejé de ser yo camarera y entró Finita, que era la mujer de otro hermano que había. Sí, y ya entró ella, pero ella entró con las normas que yo le di. Ella aprendido, claro. Ella aprendió conmigo, yo le fui diciendo, aprendió conmigo y ella seguía haciendo lo que a mí me habían enseñado. María Isabel, las cosas cambiaron, lógicamente, a medida que pasa el tiempo. No, tardó mucho en cambiar. Tardó mucho en cambiar. Desde limpiar la cara con la leche que la limpiaba y la clara
daba brillo a la policromía. Sí. Desde eso tardó mucho en que la Virgen no se le tocara. O sea, llegó un momento donde la Virgen se mandó a restaurar y ya se paró de hacer esas cosas. Claro, ya los profesionales dijeron, esto es mejor no hacerlo. Y estuvo durante mucho tiempo vistiéndose siempre igual. El tocado de los plieguecitos, hechos aparte, no como ahora los vestidores lo adaptan a la cabeza. Antes ese tocado se hacía en casa. Sí, Y luego se ponía debajo un rostrico antiguo, como las viudas antiguas, como está en la foto. Sí. Y eso estuvo durante muchísimos años, saliendo a la calle así. Tuvo que venir ya un movimiento donde ya se le quitó ese rostrico y ya el vestidor le adaptaba a la cabeza, pues no sé si hay una foto, pues como tocado más adaptado. ¿Qué tenemos aquí, Marisa? Ahora tenemos. Vamos a dejar espacio para que venga mi compañero para Aquí tenemos, de esta imagen, conservamos un patrimonio antiguo que es este manto. Estamos hablando de la imagen que se quemó, porque su ajuar sí se salvó. Sí, parte, se salvó ese manto de 1835, donado por los señores de Barbarín, que donó el manto y la saya de salida, como nosotros le llamábamos, que es esta saya. Le decíamos el equipo de salida. Porque ¿Podemos abrir ahí? ¿Podemos abrir y lo vemos? Sí. Vamos a abrir y nos acercamos. Ahí. Ahí está, para verlo mucho mejor. Esa saya. Una cosa Y se ponía la saya de capilla, que es esa. la de capilla. Una cosa curiosa. Solo la ¿Cierro? tocábamos, Sí. solo la tocaban las mujeres. Los hombres no entraban cuando vestíamos. Se sigue. Póngase aquí, Mariana. Los hombres no podían tocarla. No, y de hecho ahora cuando vestimos a la Virgen, tapamos bueno, cuando no teníamos cortina la llevamos a la sacristía. Ahora cubrimos la cortina, está el vestido y nosotros, pero el vestido llega a poner el tocado cuando nosotros ya la hemos vestido, con su saya puesta y todo. Las camareras de la Virgen, que tienen su origen en las camareras de las reinas. Exactamente. De ahí viene cómo se vestía la Virgen. Exactamente. Por las camareras de la realeza, que eran cuando se ponían viudas se vestían de esa manera. Luego también tenemos antiguo la diadema, que la donaron los marqueses de Torrealta, oriundos de Almería. Sí. Y fue en el 1865. También tenemos el escudo que está puesto hoy día en la Virgen. Estamos viendo el corazón. Bueno, ya todo eso es posterior. Ajá. O sea, eso ha sido con donación de cofrades, claro, de cofrades. El corazón también. El que está puesto abajo, los cofrades. Este corazón. El que hicimos con las donaciones de los cofrades. Y luego todo, bueno, tenemos la medalla del Congreso, también donada, tenemos rosarios donados por hermanos y allegados. Lo más importante en el patrimonio de esta imagen de la Virgen de los Dolores de la Soledad es el cariño que le tienen gente como ustedes. Eso es verdad. Vamos a ver, cuando yo quito algo personal, cuando yo estoy poniendo una saya a la Virgen, no pongo la saya de terciopelo con el bordado, no. Yo estoy poniendo algo más. Cuando yo termino, mi vida se ha quedado, a lo mejor muy cursi, pero se ha quedado en ese hacer. Pero si no lo estoy haciendo, estoy en un banco porque le toca a otra persona, es como si yo estuviera delante. Yo estoy afuera, en un país, mientras una Semana Santa, y mi marido y yo vivimos como si fuéramos en esa procesión. Eso es un sentimiento personal. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la hermandad, por permitirnos hacer un programa como este. Estamos muy agradecidos y francamente sorprendidos por la riqueza patrimonial y humana que tienen. Sobre todo humana. Desde luego que sí. Gracias, Mariana. Gracias, María Isabel. Bueno, y hay un hombre, importantísimo periodista, por cierto, Almería, tierra de grandísimos periodistas, que tiene también unas palabras de recuerdo para esta hermandad. Estamos hablando de don Francisco Jiménez Alemán. Como almeriense tengo muchísimo orgullo de ser hermano y seguramente uno de los más antiguos ya de la Hermandad de la Soledad. Siempre recuerdo cada vez que llega el Viernes Santo
aquella hora en que salíamos primero, cuando yo me hice hermano, que tendría 12 o 14 años, que salíamos de la iglesia de San Sebastián, porque la iglesia de Santiago estaba en ruina después de las tropelías que se hicieron durante la guerra, en la que ardieron nuestros titulares y casi todos los enseres de la hermandad. Pero desde aquel tiempo, pequeño, con mis amigos, con mi amigo Tomás Navarro Moner, con su tío don Tomás Pérez, que mandaba mucho en la hermandad, con don José Marín Rosa, con tantísima gente que ya han desaparecido y que hacíamos la estación de penitencia muy pobretica entonces, con muy pocos enseres, con la Virgen recién estrenada y en fin, era nuestra devoción. Éramos muy pocos los que salíamos, yo creo que no pasábamos de 50 o 60 hermanos y bueno, pero aquello lo recuerdo de forma absolutamente entrañable. No tenía nada cuando yo he visto, ya que me vine a vivir a Sevilla en el año 83 y empecé a ver esta Semana Santa, que no tiene nada que ver, pero para mí la Semana Santa de Almería, tan pequeñica, tan entrañable, es algo que lo llevo en el corazón. La devoción a la Virgen de la Soledad, que es una devoción de cantidad y cantidad de almerienses y que yo sigo conservando, y cada vez que voy a Almería, pues de las primeras cosas que hago es ir a rezar en la iglesia de Santiago a nuestra imagen de la Virgen de la Soledad, y siempre le pido pues por mi familia, por Almería, por todos nosotros, y me acuerdo siempre, como digo, de aquellos días en que cuando éramos niños empezábamos a salir en la procesión el Viernes Santo por la noche. Creo que la hermandad se ha venido arriba, se está haciendo una gran labor. Ahora he leído en la prensa que se está haciendo una casa de hermandad a la que mucho me gustaría ir en cuanto pueda para verla, y la procesión que la vi el último año, hace 2 años, el año antes de la pandemia, estuve viéndola en la calle Las Tiendas y me pareció que, claro, no tiene nada que ver con aquella pobretica procesión que teníamos nosotros, pero que se ha venido arriba, que es una gran hermandad y que felicito a todos los hermanos, a nuestro hermano mayor, a Javier Morcillo, al anterior hermano mayor y gran amigo mío, Luis Criado, y a tantos hermanos, tantos y tantos hermanas y hermanas con las que hemos convivido tantos años. Y de la veteranía de un hermano como el periodista Francisco Jiménez Alemán a la juventud, exultante juventud del diputado de cultos de la Hermandad de la Soledad, Álvaro Forte. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Oye, sé que la Virgen el Viernes de Dolores sube al Cerro de San Cristóbal y que la Hermandad procesiona el Viernes Santo. De manera que tenemos a la Virgen en la calle Viernes de Dolores y Viernes Santo. Es como si abrazara a la Semana Santa de Almería. ¿De dónde viene esa tradición de subir al Cerro de San Cristóbal cada Viernes de Dolores? Pues empezó en un aniversario de la Virgen. Ajá. Se hizo suelto, unos años no se hicieron, y entonces tuvieron la idea de retomarlo. Como tuvo una buena aceptación popular, se empezó de nuevo y ya se ha quedado como una tradición. Oye, me pregunto, por cierto, en lo personal, Álvaro, como un joven de 21 años, estudiante de Derecho, es el diputado de cultos de una hermandad, ¿no? Que parece como algo que está más asociado a gente que tiene más experiencia dentro del mundo de las hermandades, ¿no? ¿De dónde te viene eso? Pues fundamentalmente por la devoción a la Virgen. Sin la devoción no se podría entender. Son muchas horas las que se tiene que dedicar, entonces si no tiene esa motivación no llegaría a ningún sitio. Pero motivación y conocimientos, ¿no? Porque hay que conocer la liturgia para poder desarrollar esa función, ¿no? Claro, sobre todo la liturgia es como muy infinita, entonces tienes que estar siempre buscando cosas nuevas, no te puedes quedar siempre en lo mismo, tienes que innovar dentro de la tradición de la cofradía, de lo que se ha hecho. Entonces, pues bueno, jugando un poco con tradición y modernidad.
Y no te viene ni de familia ni nada de eso. No. Mi familia es muy de iglesia, pero no son expertos en liturgia. Ha sido un poco más aprendizaje propio. ¿Cuántos cultos o cuáles son los cultos más importantes de la Hermandad de la Soledad a lo largo del año? Pues bueno, después del verano, el 15 de septiembre, tenemos un poco una de las fiestas más importantes de la cofradía, que es el Día de los Dolores. La Virgen se pone en besamano y es un día muy importante. Un poco avanzando en el calendario, el 27 de diciembre tenemos los cultos de San Juan, la función a San Juan Evangelista, que se le cantan villancicos, es muy popular, viene mucha gente también. Después ya tenemos el sextenario, que empieza la semana de antes, el fin de semana de antes del Domingo de Ramos y acaba el Viernes de Dolores, que es cuando la Virgen sale al cerro. El Viernes Santo, y después tenemos un triduo al Santísimo, que nosotros somos Hermandad Sacramental. Tenemos el triduo al Santísimo, que también es muy importante, con una procesión claustral por el centro de la iglesia, y bueno, un poco eso es lo más importante. Oye, dime una cosa, Álvaro, en el mundo universitario se dan todas las paradojas del mundo, ¿no? Y uno vive muchas experiencias. Sí. Y quizás sea un mundo difícil también para poder compartir lo que uno siente, ¿no? No sé cómo sobrellevas eso de las relaciones personales en el mundo de la universidad, contando, pues oye, cuál es tu afición y lo que te gusta de esto. ¿Es difícil que te entiendan los compañeros? Pues gracias a Dios no. Ajá. También es verdad que he coincidido con otros hermanos de la Soledad en clase, he coincidido con antiguos seminaristas, incluso hay un párroco en mi clase, con lo cual pues no ha sido muy difícil. Sí es verdad que en el colegio, no estudiaba aquí en Almería, estudiaba afuera, donde en un pueblo moderno donde la tradición cofrade no existe ninguna. Entonces, claro, la gente se preguntaba un poco, ¿y de dónde te viene? Porque lo ven como un mundo aparte. Es que yo estoy convencido de que ahora mismo puede haber mucha gente joven viendo este programa especial de la Hermandad de la Soledad, que se sienta atraído por el mundo de la Semana Santa, pero no sé si por aquello de que no tenga lazos familiares y demás, no se atreve a dar el paso de llamar a la puerta de una hermandad como esta, donde se va a encontrar a gente maravillosa y va a empezar a fraguar una tradición en su familia, ¿no? Claro. Bueno, mi familia no era de la Hermandad de la Soledad. Viven aquí cerca, siempre ha habido tradición de venir a ver a la Virgen, pero nadie era de la Hermandad de la Soledad. Mi relación con la cofradía fue a raíz de una extraordinaria. Vine a pedir un cuadro para ponerlo en el balcón, grande, para que se viera. Mi abuelo vive en un tercero, entonces necesitaba un cuadro. Y a raíz de ahí me atendieron súper bien, me metí en la cofradía y no me resulta nada difícil. No me resulta difícil, así que animo a la gente que vaya en alguna ocasión especial, en un besamano, en lo que sea, que pregunte, que seguro que la aceptan. Sí, vamos, absolutamente. Nosotros hemos llegado y ya estamos enamorados de la Hermandad de la Soledad. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por tu hospitalidad desde que llegamos. Que disfrutes de esta Semana Santa, aunque sea de una manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos, primero ya les cuento que vamos a escuchar una saeta al final del programa, pero tal y como nos ha contado el hermano mayor, con el esfuerzo de todos, se ha conseguido comprar un solar sobre el que se va a edificar la futura Casa Hermandad de la Soledad, de la Hermandad de la Soledad. Esa Casa Hermandad ya está en la cabeza y en la fotografía y en los proyectos de un arquitecto muy importante que va a ser el responsable de que ese proyecto y ese sueño sea una realidad lo antes posible. Bueno, pues el proyecto de la Casa Hermandad de la Soledad es un proyecto que nace en una búsqueda continuada desde hace muchos años por encontrar un lugar de referencia, un lugar que dotase de visibilidad a la hermandad en su relación con la propia ciudad de Almería, una ciudad que ha demostrado amor hacia la devoción de la Virgen de la Soledad desde hace casi 250 años. Entendimos que la búsqueda de una Casa Hermandad era una oportunidad para encontrar un lugar de referencia para los hermanos y para la ciudad de Almería. Esta oportunidad surgió en una calle emblemática de la ciudad, una calle llamada de las Tiendas, que se encuentra muy cerca de la iglesia de Santiago, a escasos 100 metros, por donde la hermandad ha pasado cada Viernes Santo y donde entendíamos que era un lugar que se podría convertir
en el ancla sobre el cual construir las relaciones humanas que entendemos que las hermandades debemos de intentar procurar y desarrollar en la vida de nuestros hermanos. Entendíamos que la visibilidad, esa relación con el tráfico peatonal, era una oportunidad para activar y repensar el futuro de nuestra corporación. A partir de ahí encontramos la oportunidad en un edificio dormido que durante muchos años, muchos Viernes Santos, hemos pasando incluso la mano por los muros y se encontraba completamente tapiado, oculto su propia riqueza. A partir de ahí nosotros encontramos esa oportunidad, la perseguimos y la conseguimos. Y pensábamos que la Hermandad de la Soledad es una hermandad vinculada con la historia de la ciudad y debíamos de tener también una respuesta hacia esos edificios y ese patrimonio urbano que hemos heredado y que entendemos que la hermandad ha de tener también la posibilidad de intervenir sobre el patrimonio urbano, rehabilitando un edificio en esquina, un edificio característico de la escena urbana almeriense, de planta baja, planta primera y un terrado que dominaría las vistas. Y entendíamos que la hermandad, y por su devoción de la ciudad hacia la Soledad, podía ser la oportunidad para repensar una pieza del casco histórico de la ciudad de Almería en la cual se anclase la Semana Santa, se anclase la hermandad más antigua de la ciudad y se anclase una devoción de siglos a la cual pertenecemos y la cual los almerienses debemos de seguir proyectando hacia el futuro. Tengo mucho interés en hablar con el historiador Antonio Sevillano sobre esa vinculación, esa unión que hay entre el mundo de la saeta y la Hermandad de la Soledad. Ya saben, la saeta, ese cante que toma su nombre por la flecha que tiene que ir directa al corazón. Ese es el sentido de la saeta, y que además se puede cantar por distintos palos. Pero aquí en Almería, en la Hermandad de la Soledad, se da una circunstancia, Antonio Sevillano, buenas noches, hola, ¿qué hay? Buenas noches. Que a mí me llama mucho la atención, y es que hay momentos en la procesión en el que prácticamente es complicado hacerse con un hueco para poder cantar una saeta, porque se producen hasta ciertos piques, ¿no? Bien entendido. Es cierto, es que algunas veces a fuerza de repetirlo parece convertirse en un tópico, pero es que el binomio saeta-soledad, Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Dolores y la Soledad, o sea, y la saeta, forman un binomio que es totalmente indisoluble. ¿Pero de dónde viene? No se entiende, viene desde la tradición y viene desde la devoción. O sea, no se entiende la Semana Santa de Almería sin la Virgen de la Soledad en la calle y sin que haya un hombre, una mujer, un profesional o un aficionado que no se dirija con un ruego, con una oración, con una súplica, en ese, como bien has dicho, en ese dardo que sube al cielo, en esa sajita latina, en el que se va buscando la divinidad. Entonces, esto se produce en la Soledad de una forma especial. Por la razón, una histórica, le he dicho, porque hay que tener en cuenta que desde 1876 es la primera cofradía que se pone en la calle en Almería como tal cofradía. Existía el Santo Sepulcro o el Entierro de Cristo. Por tanto, es a la primera que se le canta. Claro, eso se mantiene en el tiempo, salvo los periodos nefastos, etc. Y por otro lado, la devoción. La Virgen de la Soledad en Almería, Nuestra Señora de los Dolores, es especialmente querida en Almería. Haciendo algunas veces un poco el parangón, está con la Virgen del Consuelo de los franciscanos, que salió también un sábado, y lo hacía de una forma sencilla, dentro de la grandeza de la Madre de Jesús de Nazaret. La Virgen sale muy sencilla, muy modesta, muy cercana al pueblo, y eso cala. Eso la gente, además, Santiago está ubicado en el primitivo barrio de Las Piedras, el barrio que luego se transformó en el gueto de la prostitución, Las Perchas, o sea, de gente muy humilde, de gente del pueblo llano, de la gente común, en el que la Virgen, para ellos, lo mismo que el Cristo de la Escucha, tiene una ascendencia particular y peculiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que los saeteros, los flamencos en general, ¿a quién le cantan? Mejor que a nadie, pues a la Soledad. Por tanto, insisto, Soledad y saeta van unidas, y sobre todo cuando se produce la gran catarsis es a la recogida, a las 1, a las 2 de la madrugada, depende, porque también depende en el recorrido que haga, y las veces que se para muchísimo. Hay algunas veces que llega al hartazgo, ¿no? Personal, decir, bueno, ya está bien. Y en unas imágenes en las que no hay un acompañamiento musical, en una imagen que no hay acompañamiento musical, como es el caso de la Virgen de la Soledad, de Nuestra Señora de los Dolores, al cantar la saeta, que todos sabemos que es una oración cantada, ¿no? ¿La gente aplaude o hay silencio? No, normalmente aplaude.
Además, es bueno que aplaudan porque es una forma de expresar también un sentimiento. Tú no puedes coartar es como a la emoción de una persona. Refrendar esa oración, ¿no? Tú has visto en un recital flamenco cuando sale un artista y al terminar un tercio y se escapa un olé, y ese olé es de respeto hacia la figura que lo está cantando. Y en este caso, mucho más. Hay que tener en cuenta que la saeta, y aquí vamos a tener un saetero que es prueba fehaciente de lo bien que se canta en Almería, la saeta no es un estilo, la saeta es un conjunto, un corpus musical en el que entra la debla, la tonada, el martinete, la seguirilla, digo, en los últimos 100 años por entendernos, antes eran otras formas de expresarse musicalmente. Bueno, pues esos cantes son cantes, digamos, duros, cantes serios, cantes muy, muy difíciles de ejecutar, pues el aficionado y el devoto se maravilla, se admira, y la forma de premiar a la Virgen por un lado y al saetero por otro es decirle ole o bien o hacerle sencillamente palmas. Claro. Yo no creo que sea falta de respeto ni muchísimo menos, al contrario. Dígame una cosa, don Antonio, usted ha hablado de esos años fatídicos, ¿no? Esos años en los que difícilmente se salía a cantar una saeta. Sí que se salía, bueno, si salía la procesión, se cantaba saeta. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pero no había temor? Claro que hay temor, y además no solo hay temor, hay incidentes, la prensa histórica lo recoge. Yo llevé a una jornada religiosa, la primera jornada de religiosidad popular de Almería, del Instituto de Estudios Almeriense, una ponencia precisamente sobre la Semana Santa y la saeta, y sobre todo la primera, que fue referida a la fundación de esta hermandad sacramental, porque al principio era la hermandad del Santísimo Sacramento, establecido en Santiago Apóstol, y en un momento determinado de la historia de España, Carlos III obliga que todas aquellas cofradías que se encuentren en el mismo templo se asocien obligatoriamente a la matriz. Entonces, cuando salen a la calle, es cierto que hay incidentes, nosotros lo recogemos en la prensa histórica y así lo documentamos, en el que o bien por provocar el incidente o bien pues porque desde fuera se trató de politizar en demasía, tenemos un recorrido muy típico en Almería, que es la calle Real, la antigua calle Real de la cárcel. Ahí había un bar, concretamente el bar La Macarena, en una zona caliente de la noche almeriense, de la noche golfa, en el que había muchísima gente que estaba serena, que estaba bien, que escuchaba con respeto, había otros que iban bebidos, en fin. Y ahí sí sé que se produjeron algunos incidentes con carrera incluida, hasta el punto de que el hermano mayor de la Soledad se quejó y dijo que no pararía en los pasos, que en ese caso era San Juan y la Virgen, en la plaza del Lugarico, en la esquina donde estaba el bar La Macarena, sino que lo haría un poco más abajo. En realidad, justificando que si las luces había que... No, era una excusa. Buscando la excusa. Buscando esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que también en los años 30, me parece que fue el 33, sería el 33 o 34, en el binomio de la derecha dentro de la Segunda República Española, sí que hay en el paseo también incidentes. Se aprovechan gente que va a alterar el orden público, pero no porque lo haga. Es más, hay gente en los alrededores que le afea la conducta a esa gente. Claro, pero yo le preguntaba a Antonio porque, claro, en los tiempos convulsos donde se identificaban con un bando u otro bando, el hecho de cantar una saeta para mucha gente era marcarse. Bueno, vamos a ver, durante la guerra civil no hay procesiones, no hay nada, no hay cultos que valgan. Sí que hay en la República, y en la República tiene distintas etapas, una que es el binomio de derecha, otro que son de izquierda. Ahí salen, porque el gobernador civil la autoriza y sale perfectamente a la calle. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ambiente estaba muy enrarecido. Muy tenso. Sintetizar aquí qué es lo que ocurría, por qué ocurría acción, reacción, violencia, no violencia, no creo que quepa. Pero sí que es cierto que hubo incidentes. También es cierto que gente que había alrededor afeaba la conducta de aquellos alteradores del orden público. Claro. Don Antonio, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche y le voy a pedir que sea usted quien presente la saeta o al saetero que vamos a escuchar a continuación. ¿Quién nos va a deleitar esta noche? Pues nos va a deleitar Antonio García Rodríguez, conocido por el Niño de las Cuevas, hermano de Aníbal, que es el primero y único que escribió un libro dedicado a la saeta en Almería, en el cual le dedica un poema bellísimo a la Virgen de la Soledad. Y Antonio es, primero y antes que todo, una excelente persona, un gran aficionado al flamenco, guitarrista, cantador,
ya no le faltaba más que pasar el platillo, porque ocupa todo el espectro del flamenco. Es presidente consorte de la Peña El Morato, su mujer Lola de Quero es la presidenta. Es una persona generosa, que se presta a todo y que es imprescindible, nosotros lo consideramos imprescindible en las calles de Almería de Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, porque Antonio, por Carcelera, por Niebla, por Seguiriña, por Seta, lo domina todo, es que es muy bueno. Y entonces yo creo que el invitado que hoy, esta noche, tenía que estar en La Soledad, es Antonio García, mi amigo Antonio García. Enseguida vamos a escuchar esa saeta, pero tenga este detalle de parte de Incienso en la Catedral para perfumar sus noches de Cuaresma y de Semana Santa. Hombre, me viene muy bien porque, y voy a aprovechar para hacer propaganda, el primer viernes de la Soledad, en la época que era hermano mayor, Ramón Pérez Barbido, yo creo que el primer almeriense que intervino en esos viernes, y con la saeta fui yo, y en compensación, entre comillas lo de compensación, me regalaron un marco precioso con la Virgen de los Dolores, con la Soledad y San Juan. Ajá. Y yo, que no soy muy ardiente, demasiado fervoroso, etcétera, sí la tengo en el testero principal de mi dormitorio. Cuando yo a acostarme veo a la Virgen. Con lo cual, esto va a acompañarlo como gesto que yo le agradezco profundamente a vosotros por la entrevista, al hermano mayor y a todos los miembros de la cofradía, donde tengo buenos amigos. Ha sido un placer, don Antonio. Venga. Pues tal y como nos decía, vamos a escuchar ahora esa oración hecha cante del Niño de las Cuevas cantando una saeta a la Virgen de los Dolores. Escuchen. Ay, 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 con la calle, esa templo, ay, Virgen de la Soledad, Virgen de la Soledad, yo te canto. Mi saeta, que es mi forma de rezar, ay, 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 yo te canto. Mi saeta, que es mi forma de rezar, ay, ay. Y una nube de silencio, y una nube de
silencio envuelve tu manto oscuro. Cuando sale de Santiago con tu mirada, y de luto. No había mejor manera de terminar un programa en la soledad de Almería como la que hemos tenido, escuchando una saeta, ya lo saben, por la vinculación que hay entre el mundo de la saeta y esta hermandad. Verán, cuando nos llamaron planteando la posibilidad de hacer un programa en Almería, en la Hermandad de la Soledad, lo recibimos con muchísima gratitud, pero cuando hemos llegado aquí nos vamos, yo diría que embriagados de solidaridad, de cariño, de afecto, nos hemos sentido como en casa y eso y este programa se va a quedar siempre en nuestros recuerdos. Los primeros rostros con mascarilla, eso sí, que nos encontramos al llegar fueron los del hermano mayor de la Soledad y el de Álvaro, que también ha estado con nosotros, el del prioste de la hermandad también y el de Antonio Montellano, diputado mayor de Gobierno. Antonio, muchísimas gracias por hacernos venir a Almería a presenciar todo esto. ¿Cómo surgió esa posibilidad? Bueno, pues un poco surge esta idea a raíz de la pandemia, en la que la hermandad de alguna manera, pues de una forma limitada, pues retransmitimos los cultos de como se pudo. Como ha dicho antes nuestro conciliario, ha ayudado siempre de nuestro hermano mayor para que pudiéramos llegar a todos los devotos de la Virgen, no solo cofrades, sino los muchísimos devotos de Almería. Y en este año que se nos planteaba con una ocasión similar, con la posibilidad de salir a la calle, pero con las restricciones propias de la situación sanitaria, pues queríamos que la hermandad fuera conocida y exportar un poco nuestra devoción y nuestra fe a la Virgen para que la conociera pues toda Andalucía y allá donde pueda llegar hoy día las redes sociales e internet. Pues ha sido un verdadero placer, lo he dicho, de verdad. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias también a Emilio Jesús Díaz, que ha sido también una de esas personas que han querido que estuviéramos aquí, que lo ha hablado con vosotros y ha sido, insisto, una suerte. Esperemos volver y ver a los titulares en la calle. Seréis muy bienvenidos y seguro que la manera en la que habéis encontrado hoy la hermandad en la calle disfrutaréis igualmente de la estación de penitencia y bueno, de alguna manera especial pues del sentimiento de la ciudad que os hemos contado aquí en la entrevista de forma privada hacia nuestro titular. Muchas gracias. Nosotros también, bueno, pues agradeceros que hayáis trasladado de aparentemente tan lejos, hoy día más cerca que desde Sevilla, pues queríamos entregaros pues, un pequeñito detalle, simplemente, pues nada, mostraros lo que toda la cofradía llevamos en el corazón, que es nuestra titular, la Virgen de la Soledad, y que bueno, pues que os acompañe en vuestro estudio de la mejor manera posible. Pues allí estará. Muchísimas gracias, la ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Dolores, a Blogosur Comunicación por su colaboración en la retransmisión del programa especial Casa Hermandad dedicado a la Soledad de Almería. Tenemos muchas citas pendientes con esta hermandad. Cuando volvamos a ver a la Virgen el Viernes de Dolores próximo subiendo al Cerro de San Cristóbal, cuando la veamos el Viernes Santo del próximo año, si Dios quiere, y cuando esa Casa Hermandad, hermano mayor, esté concluida, si Dios quiere, aquí estaremos. De verdad, ha sido un placer. Muchísimas gracias y a todos ustedes, vengan a Almería y cuando estén en Almería, pasen por esta hermandad, la Hermandad de la Soledad. La esperan con los brazos abiertos. Buenas noches.